Hola, ¿cómo están? Soy May Vizquerra, astróloga y psicopedagoga. Saludo desde Argentina. Quiero contarles sobre la energía disponible para la semana del 26 de febrero. Es una semana de cambios, sobre todo en materia de relaciones, de sorpresas, pero donde también pueden presentarse buenas noticias y donde vamos a estar asumiendo o haciéndonos más conscientes de algunos compromisos. El día lunes, la luna va a continuar en el signo de Virgo por la mañana, aún en calidad de llena. El 24 de febrero tuvimos luna llena en este signo y va a estar haciendo una oposición con Neptuno en Piscis. Cuando esto sucede, estamos a veces oscilando entre una energía y otra. Puede haber una sensación de falta de motivación, podemos aprovechar esta energía para realizar alguna actividad creativa que nos inspire, que nos motive, para tratar de cultivar la magia en las tareas cotidianas, en las actividades laborales. Y viene muy bien si quieren invitar a niños o a niñas a participar en este sentido. Por otro lado, este día vamos a tener a la cuadratura entre Marte en Acuario y Júpiter en Tauro, perfeccionándose en grados matemáticos. Cuando hablamos de Marte en Acuario, se trata de querer hacer algo creativo, algo diferente, algo innovador y revolucionario. Es actuar en base a mis ideologías, también para poder iniciar actividades en grupo, pero la cuadratura con Júpiter en Tauro, que está enfocado en poder crear estabilidad, se trata, por un lado, de no sobrevalorar los cambios que estemos poniendo en marcha, por otro lado, de considerar si las tareas que estamos iniciando, que estamos emprendiendo, no son más de las que podemos abarcar. Porque las cuadraturas con Júpiter, que es un planeta benéfico, que siempre trae oportunidades, se tratan de perder de vista detalles. Y todavía está muy a flor de piel la energía de la luna llena en Virgo, que justamente nos tuvo enfocados en poder atender detalles para hacer los ajustes necesarios y que todo funcione de la mejor manera posible. Ahora, la energía de Venus y Marte en Acuario, que son los amantes cósmicos, que son planetas personales que usamos todos los días, nos tiene enfocados en nuevos deseos, en querer hacer cambios. Y esta cuadratura justamente nos pone atención, sobre todo la van a sentir los signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, pero en la zona Acuario de nuestra carta tenemos que mirar con una lupa para poder prestar atención a cuáles son los cambios que estamos queriendo iniciar y poder identificar de qué manera lo estamos haciendo, de observar si hay algún exceso de confianza o algún tipo de exceso, a veces de gastos, de valoración en lo que estamos haciendo. Así que tratemos de prestar atención. No es una cuadratura que se sienta con tanta tensión como si fuera un Marte cuadratura a Urano, Marte cuadratura a Plutón, pero de todas maneras es algo que tenemos que considerar, sobre todo porque los cambios que estamos haciendo, y cuando hablamos de cambios donde interviene la energía acuario, son quizás demasiado nuevos para nosotros. Entonces, es un momento en el que, si bien tenemos que dar un voto de confianza, no podemos saltar al vacío. Tenemos que ocuparnos de ir adquiriendo herramientas para poder sortear toda esta incertidumbre que implica. Así que bueno, por la tardecita del día lunes vamos a tener a la luna ingresando al signo de Libra, que pone el foco en compartir, en crear armonía, sobre todo en enfocarnos en nuestras relaciones más significativas, pero cada mes, desde que Libra es nodo sur, cuando la luna pasa por Libra, que son 2 días y medio al mes, va a hacer conjunción al nodo sur. Y esto va a suceder el día martes. Y estos son días en los que se hace muy evidente la tendencia a la codependencia en nuestras relaciones, o a querer evitar conflictos, a tener dificultades para poner límites, para expresar los enojos. Y el nodo norte, que en este momento está en Aries, nos está dando un empujoncito cósmico para que podamos justamente equilibrarnos, cortar con estos patrones y poder conectar con esta energía de Aries que nos propone desarrollar una individualidad, poder conectar con nuestra
fuerza de voluntad, con el coraje para ir por nuestros deseos, para desarrollar proyectos personales, para enfocarnos en nuestros propios intereses, ¿no? Y cortar con esta tendencia a querer complacer a los demás o a querer ceder de más. Entonces, es clave cuando la luna está en Libra y fíjense que de hecho se siente bastante incómodo en relaciones cercanas, desde que el nodo sur es Libra, los 2 días al mes en los que la luna pasa por ese signo. Si prestan atención, nos está mostrando a dónde hay un desbalance, para que justamente podamos trabajar en crear un equilibrio. Por otro lado, el día martes vamos a tener también a la luna en Libra haciendo una oposición con Quirón en Aries, que resalta algunos mecanismos de defensa, algunas tendencias quizás a reaccionar cuando nos sentimos atacados, y son aspectos generalmente relacionales. Si bien la luna en Libra pone el foco en poder conciliar, en poder lograr acuerdos, este es un aspecto de tensión en nuestros vínculos, así que son 2 días, desde el lunes por la tarde, martes, miércoles, en los que vamos a estar enfocados en asuntos que tenemos que resolver o que quizás muchas veces barremos bajo la alfombra en nuestras relaciones para justamente tratar de que sean lo más sanas y conscientes posibles. El día miércoles se perfecciona la conjunción entre el Sol, Mercurio y Saturno en Piscis, que ya se viene sintiendo desde la semana anterior, cuando ya el viernes pasado, el viernes 23 de febrero, Mercurio ingresó también en el signo de Piscis, pero se perfecciona este día, 28 de febrero, y tengamos en cuenta que el Sol representa nuestra conciencia, Mercurio representa la comunicación y Saturno el compromiso. Entonces se trata de hacernos conscientes de hacernos conscientes y responsables por las ideas o los sueños y anhelos que tenemos en nuestra mente, por aquellas ideas intuitivas que quizás no logran comprenderse tanto desde la razón, pero en definitiva en la zona Piscis de nuestra carta estamos queriendo de alguna manera desarrollar estructura. Y muchas veces podemos sentir presión en esa área, ¿no? Por donde pasa Saturno es un área en la que está haciendo una limpieza en cuanto a todo lo que no cumple con ciertas normas y si no asumimos o si no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, tenemos pruebas en esa área. Pero también si podemos atravesarlas, podemos desarrollar una maestría en esa área de nuestra carta. Y Saturno en Piscis está tratando de ordenar el caos. Pero en este caso, que está haciendo una conjunción con Mercurio en Piscis, que es el pensamiento inspirado, un pensamiento mucho más sensible, perceptivo desde lo sutil, estamos teniendo la oportunidad de poder dar pasos concretos para bajar a tierra todas esas ideas, eso que estamos imaginando o que estamos percibiendo. Ahora, cuando Mercurio y el Sol crean conjunción a Saturno, podemos sentirnos frustrados, podemos sobreexigirnos, podemos criticarnos, y es algo sobre lo que tenemos que prestar atención en este momento. Y sobre todo no hacer uso y abuso de la figura de autoridad, porque el Sol conjunción Saturno, sobre todo que el Sol representa la energía masculina, tengamos esto en cuenta para quienes sean padres, para poder tratar de expresar esta energía con conciencia y no tratando de imponerse de manera muy severa, pero sí fomentando la madurez en niños o niñas, si tienen hijos, tratando también nosotros mismos y traten de identificar en la zona Piscis de sus cartas natales en dónde cae esta conjunción, porque es un área que está requiriendo mayor conciencia y sobre todo compromiso. Así que es un área donde evidentemente hay mucha energía. Tenemos este stellium, que son 3 planetas muy significativos. También se trata de poder comunicar con claridad lo que nos inspira y lo que necesitamos a nivel emocional, porque cuando hablamos de la energía de Piscis, que pertenece al elemento agua, estamos hablando de nuestro mundo interno. Y es muy importante poder atenderlo no solo con conciencia, sino también aprender a hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Porque las emociones en definitiva son nuestra responsabilidad y cómo las comunicamos, qué aprendemos al respecto, siempre están queriendo mostrarnos algo, tienen una función.
Ahora, Saturno, muchas veces al estar pasando por el signo de Piscis, nos puede llevar una expresión menos consciente justamente a reprimir todo este mundo sensible y vulnerable. Cada quien irá viendo cómo expresan esta energía. Por otro lado, el día jueves 29, ya de febrero, y se nos va el segundo mes del año, tenemos a un sextil entre Mercurio en Piscis y Júpiter en Tauro. Yo les hablaba de buenas noticias. Este es el aspecto que indica buenas noticias. Mercurio representa la comunicación, Júpiter es un planeta benéfico, así que este aspecto favorece la comunicación, puede indicar el surgimiento de ideas que traen progreso o noticias afortunadas. Las personas quizás podemos sentirlo como más optimismo o podemos estar con ganas de filosofar, de aprender algo nuevo, porque Júpiter también representa el conocimiento. Podemos estar más abiertos a ideas nuevas. Así que este es el momento si lo quieren aprovechar. Esta influencia también favorece actividades mentales como escribir, por ejemplo, tratar de exponer las ideas en público para quienes quieran hacerlo, estudiar también es un aspecto muy favorable en ese sentido para poder captar conceptos, si bien tiene que ser el estudio de cosas concretas y que nos inspiren, ¿no? Porque por un lado tenemos a un Júpiter en Tauro, que es muy concreto, y un Mercurio en Piscis, que es mucho más soñador, imaginativo, sensible. Em, por otro lado, tengamos en cuenta que este sextil se da cerca del grado 11 de Piscis y de Tauro, así que probablemente va a favorecer a personas que tengan a planetas pasando cerca de ese grado en su carta natal, también planetas cerca del grado 11 en Cáncer, en Tauro y en Capricornio. Bueno, en Piscis, obviamente, ¿no? Em, por otro lado, el día viernes 1 de marzo, ya les voy a contar sobre lo que trae este mes que se viene con todo. El 1 de marzo vamos a tener a la luna en Escorpio, que es una luna que nos conecta con nuestra profundidad, con nuestros miedos, con nuestra mayor vulnerabilidad, con nuestras contradicciones internas, y va a estar haciendo una oposición a Urano en Tauro. Y he hablado mucho de esto porque, por un lado, cuando hablamos de la luna en Escorpio, hay una tendencia a desconfiar o estamos mucho más sensibles a aquello que rechazamos en el otro, como más proclives a poder identificar la sombra en los demás o proyectarla también. Pero la oposición con Urano nos hace reaccionar de manera impredecible ante estas situaciones que quizás nos generan inquietud a nivel emocional. Entonces son 2 días en los que durante este fin de semana es recomendable hacer trabajo de introspección, meditar, conectar con nuestro mundo interno, pero sobre todo aprender a darnos calma. Y si ya lo sabemos, si ya encontramos las herramientas adecuadas para esto, es fundamental tratar de desarrollarlo, ¿no? De hacer espacio para poder poner en práctica estas herramientas y aprender a contenernos, ¿no? En lugar de reaccionar, sí quizás reaccionar de manera o actuar de manera diferente, integrando de manera consciente esta oposición con Urano en Tauro, en lugar de hacerlo de manera disruptiva. Pero es importante tratar de tener en cuenta el impacto que esto puede tener en los demás, ¿no? En nuestras relaciones más importantes, porque con la luna en Escorpio sentimos mucho todo. Y la oposición a Urano nos hace desapegarnos y reaccionar de manera un poco loca. Entonces tenemos que aprender a integrar este aspecto con conciencia. También pueden haber cambios de planes. Siempre que la luna está en aspecto a Urano, esto es algo que sucede, así que tratemos de mantenernos flexibles, de quizás tener una agenda más light en lo posible para este día. Y si nos sentimos algo inestables emocionalmente, tratemos de atendernos en este sentido, de sí también comprender que las contradicciones son parte de la humanidad, pero gestionemos cómo lo comunicamos y sobre todo nuestros comportamientos. El día 2 de marzo, bueno, la luna va a continuar en Escorpio, haciendo un trino a Neptuno en Piscis, son dos signos de agua, y esto favorece el perdón, la reconciliación. Siempre que la luna está en trino a Neptuno, estamos más inspirados, conectando mucho más con la intuición y con
las energías más sensibles, percibiendo todo lo que hay a nuestro alrededor casi sin poder procesarlo, pero es un trino, es energía armónica, súper fluida y favorece también el poder soltar emociones dolorosas. Es muy positivo para si quieren hacer algún tipo de terapia sanadora o trascendente. Si niños o niñas están muy sensibles, también permite que puedan expresar todo lo que llevan dentro a través de un dibujo. A veces viene muy bien mirar algún tipo de película que tenga algún mensaje trascendente, que, que nos ayude también a regenerarnos y a atravesar estos procesos emocionales, ¿no? Que sean películas que nos lleguen al alma, o leer algún libro también que tenga este tipo de características. El día domingo vamos a tener a la cuadratura, se perfecciona, pero la sentimos toda la semana, por eso les hablaba al principio de cambios o de situaciones sorpresivas en relaciones. Esto se perfecciona el día domingo, la cuadratura entre Venus en Acuario y Urano en Tauro, que son dos signos fijos. Y cuando hablamos de signos fijos, hablamos de posturas inamovibles. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero cuando hablamos de Venus, hablamos de relaciones, recursos materiales, hablamos también de la relación que tenemos con nuestro valor, nuestra autoestima, con nuestro cuerpo. Y si bien la cuadratura con Urano se trata de liberarnos de lo que ya no funciona, sí puede tratarse de rupturas imprevistas en relaciones o de situaciones sorpresivas que también generan comportamientos o reacciones inesperadas. Esto traten de tenerlo en cuenta y es algo que no podemos controlar probablemente, que no podemos predecir y no es para que se condicionen, para que se alarmen o se aterroricen, porque en definitiva va a sacar de nuestra vida todo aquello que ya haya cumplido su función. Pero Venus está en Acuario, nos conecta con deseos diferentes, con la necesidad de vivir nuestras relaciones con mayor libertad. Y Urano en Tauro, al estar haciendo un aspecto de tensión, Urano es justamente el planeta regente de Acuario, nos actualiza. Entonces, en este sentido, se trata de observar nuestras dinámicas, cuáles son los cambios que requieren, que necesitamos hacer en nuestras dinámicas, y en la medida en que no logremos integrar eso de manera consciente, se presenta solo, cuando las relaciones no están teniendo espacio para tener espontaneidad, para que cada quien se permita sentirse auténtico dentro de de la relación, suceden estas situaciones sorpresivas que nos permiten revisar qué qué tan plenos nos sentimos en nuestras relaciones, ¿no? Em, También puede generar algo de nerviosismo. Consideremos que Venus representa nuestro cuerpo físico como regente de Tauro. Y para integrarlo no se trata solo de dar espacio a los demás para que se sientan libres, sino también de poder relacionarnos con personas que nos permitan ser, de abrirnos a vivir las relaciones de manera diferente, de soltar el control, porque cuanto más queramos, y recuerden esto, la luna está en Escorpio y enfatiza un poco esto a nivel emocional de querer controlar, poseer, de la desconfianza, pero cuanto más energía y atención pongamos en querer controlar al otro, más fuerte vamos a sentir la cuadratura con Urano en Tauro. Así que la clave en esta semana es la comunicación. Hagan énfasis en esto, en tratar de expresarse de manera asertiva. No tengan miedo a mostrar su vulnerabilidad, porque cuanto más capas nos ponemos, y acá estoy hablando de la conjunción entre el Sol y Saturno en Piscis, que, como les decía, nos puede llevar a reprimir toda esa vulnerabilidad que podemos estar sintiendo, pero cuanto más capas les ponemos, más distancia generamos con los demás. Y no digo que eso necesariamente sea la solución para las situaciones que se estén presentando, porque también muchas van a ser imprevistas, pero sí creo que se trata de un crecimiento y un proceso de madurez para con nosotros mismos y que no nos quita nadie, ¿no? Entonces, bueno, tengamos esto en cuenta, traten de abrirse a hacer las cosas de manera diferente, a ver qué cambios pueden hacer en las dinámicas de sus relaciones para que cada quien sienta que tiene su espacio y qué cosas hacen falta cambiar.
y no se sobrecarguen de actividades durante este fin de semana. También va a entrar la luna en Sagitario durante este día y va a estar haciendo una cuadratura a Saturno en Piscis. Esto se trata de que para expandirnos necesitamos organizarnos y ponernos sanos límites. Es positivo para que los niños comprendan cuáles son los límites en las diversiones, si tienen algún tipo de excesos, en su propia libertad, ¿no? Porque sabemos que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, ¿no? Y los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Entonces, de eso se trata este aspecto lunar para que lo puedan integrar y de vuelta fomenten el diálogo que es clave durante toda esta semana y durante el fin de semana más aún. Así que bueno, espero que tengan la mejor semana posible, que puedan o podamos aprender de esto y les mando un gran abrazo. Estamos en contacto.